Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 4558, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Graciela Rae Capuano, por medio del mandatario judicial con representación Juan Rodolfo Pérez Trabanino, contra el Registro Mercantil General de la República. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Se señala como acto reclamado en este amparo la inscripción registral del supuesto nombramiento de Susana Ángel Capuano Kraus como gerente general y representante legal de la entidad mercantil denominada Inmobiliaria DICAP Sociedad Anónima, inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número de registro 442.867, folio 305, libro 370 de auxiliares de comercio. El juzgado 12º de primera instancia al ramo civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo, en el fallo de primer grado fechado el 26 de agosto de 2015, consideró: el registrador mercantil general de la República, al momento de realizar las anotaciones en cuanto a la inscripción del nombramiento de la señora Susana Ángel Capuano Kraus como gerente general y representante legal de la entidad mercantil denominada Inmobiliaria DICAP Sociedad Anónima, inscrito al número de registro 442.867, folio 305, libro 370 de auxiliares de comercio. Dicha anotación la realizó de conformidad a la función calificadora, así como también los principios de legalidad registral, fe pública registral y presunción legal de veracidad y certeza, las cuales son facultades inherentes hacia el cargo de registrador, por lo que al momento de efectuar la relacionada anotación, el registrador mercantil de la República lo efectuó de conformidad al marco legal, únicamente cumpliendo con sus atribuciones. Aunado a lo anterior, para iniciar la acción constitucional de amparo con el fin de proteger las garantías constitucionales o restaurar las mismas, debe concurrir ciertos requisitos esenciales a efectos se dé la viabilidad de la reparación de los agravios causados. Entre estos requisitos se encuentra la definitividad, situación que no se da en el presente caso que se discute, ya que la parte recurrente no acudió a los procedimientos ordinarios establecidos en nuestra legislación. Ante tal situación, y derivado de la ausencia de requisitos de la presente acción constitucional de amparo, el juzgador se encuentra imposibilitado de otorgar o restaurar los agravios denunciados, esto de conformidad al artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, criterio que ha sido pronunciado por la Honorable Corte de Constitucionalidad en el expediente identificado con el número 360-88, sentencia de fecha 15 de marzo de 1989. En consecuencia, la pretensión de la parte recurrente debe ser ventilada en la vía procesal ordinaria correspondiente. El Ministerio Público, a través de su agente fiscal, se pronunció en cuanto a la presente acción de amparo, argumentando lo que consideró pertinente, como también los terceros con interés, ante lo cual este órgano jurisdiccional, en base a lo argumentado, las constancias procesales y medios de prueba aportados, no debe acoger la presente acción constitucional de amparo presentada, y al resolverse así debe de declararse y hacer las demás declaraciones que en derecho correspondan. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena en el pago de costas a la parte vencida. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró sin lugar el proceso constitucional de amparo promovido por el señor Juan Rodolfo Pérez Trabanino en su calidad de mandatario judicial con representación de la señora Graciela Rae Capuano, en contra del Registrador Mercantil General de la República. Se condena en costas del presente proceso a la parte vencida.
se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante de la parte recurrente, la que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que quede firme el presente fallo. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía correspondiente. Esta sentencia fue aclarada con posterioridad mediante el auto de 9 de octubre de 2015, que en su parte considerativa declara, en su parte resolutiva declara, con lugar la aclaración planteada por Susana Ángel Capuano Kraus en la calidad con que actúa contra la sentencia de fecha 26 de agosto de 2015, en el sentido que no se condena en costas a la parte vencida. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien es mandatario judicial con representación de la señora Graciela Rae Capuano. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señores honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad y a las partes procesales en este asunto. Hace exactamente una semana estuvimos aquí en este mismo lugar alegando en la vía del amparo una circunstancia muy parecida al asunto que traigo hoy a esta exposición. Es importante que nos retrotraigamos al origen de este conflicto y por qué estamos aquí. Tanto mi mandante, Graciela Rae Capuano, como la señorita Zoraida Cataño Jaramillo o Zora Aida Castellanos, porque hasta este momento no ha podido identificarse a qué persona en verdad pertenece la identificación respectiva, son herederas en un 50% cada una de los bienes sucedidos del señor Mauricio Capuano Krause, mi mandante en calidad de su hija mayor y en representación de sus hermanos. Al momento del fallecimiento y las diligencias posteriores, pues se logra algún acuerdo en el sentido que los bienes que son están constituidos por empresas, bienes inmuebles y acciones, se puedan armonizar y que haya un tiempo para que las socias, las herederas y las socias de las empresas que también tenían derechos accionarios por derecho propio, tengan un tiempo para poder valorar y separar los bienes sucedidos en forma proporcional a sus derechos accionarios. Y es así como en el mes de agosto del año anterior, no recuerdo el día, se celebra una asamblea ordinaria en la cual se deciden algunos puntos, se nombra un consejo de administración y representantes legales de cada una de las empresas. Es decir, que los bienes inmuebles que constituyen la propiedad son bienes trabajados por la familia Capuano en 4 generaciones. Es una fortuna lícita, es una fortuna de muchísimos años, es una masa patrimonial que ha sido constantemente trabajada y que lamentablemente tengamos que llegar a un proceso de amparo y a la vía judicial para poder arreglar un asunto que pudo haber sido consensuado de otra manera. Como me refiero, en el mes de agosto del año anterior hubo diferentes asambleas en las diferentes empresas y aparentemente todo iba bien. Hasta que nos enteramos, y mi mandante se entera y le causa mucha sorpresa, las asambleas totalitarias, y en este caso en particular la asamblea totalitaria de accionistas supuestamente celebrada el día 27 de enero del año 2015, bajo los oficios notariales del notario Manuel Enrique Molina Barrera. En esa asamblea totalitaria de socios es importante establecer que mi mandante no fue convocada, no fue avisada y por lo tanto no participó en ella, porque ella vive en Estados Unidos y no estuvo en Guatemala en esa fecha,
Consta en el expediente el registro migratorio, que no estaba en Guatemala y no tenía mandante autorizado para comparecer en esa asamblea, además de que en la misma acta de asamblea totalitaria se hace ver que ella no participó, no obstante es la accionista con un 40% de los bienes de las acciones de esta sociedad. Es importante, señores magistrados, establecer que si en una asamblea totalitaria no comparecen todos los socios, no hay asamblea totalitaria. Puede ser cualquier cosa, puede ser una manifestación unilateral o de voluntad, pero no es una asamblea totalitaria. Y va más allá de la violación del derecho al voto, que obviamente no tuvo. También está la violación al derecho de pronunciarse en una asamblea, de poder ejercer su voz, de poder con argumentos sólidos poder convencer a la otra parte de que las decisiones que se toman van o no van por el camino que se quiera tomar. Y eso fue lo que se violó al no ser convocada y no tener la oportunidad de aprobar lo que ahí se ha dicho. Esa asamblea totalitaria dio, entre otros resultados, el agravio que hoy nos ocupa, que es la inscripción como gerente general y representante legal de la señora Susana Ángel Capuano Krause, quien sustituye al representante legal nombrado en la Asamblea General Ordinaria celebrada en agosto del año anterior y que sí había cumplido con todos los requisitos de ley. Ese nombramiento fue inscrito en el registro de la propiedad bajo el número de registro que consta en el expediente y causa pues, el agravio que hoy estamos discutiendo por la vía del amparo. Es importante, insisto, establecer que la génesis de este asunto es esa supuesta asamblea totalitaria, porque si esa asamblea totalitaria no pudo existir a la vida jurídica, porque viola requisitos esenciales de validez, como la presencia de los socios, tampoco puede existir a la vida jurídica y tener consecuencias materiales el supuesto nombramiento de gerente general y representante legal de Susana Capuano Krause. Es imposible. Y eso es lo que se está intentando litigar por medio del amparo. El análisis jurídico de este asunto, señores magistrados, es muy puntual y es evidenciar que si esa asamblea no tiene validez, no puede tener validez ningún acto material posterior. Yo quisiera solicitar la venia a la señora presidenta para leer el artículo 156 del Código de Comercio que se refiere a este asunto. Dice el artículo 156 del Código de Comercio: toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa, si concurriere la totalidad de los accionistas que corresponda al asunto que se tratara, siempre que ningún accionista se opusiere, lo cual en este caso mi mandante no tuvo la oportunidad de oponerse, y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Unanimidad significa todos. Y mi mandante no aprobó ninguna agenda porque no fue convocada. Lo cual también evidencia un ánimo de despojo, porque haber celebrado esta asamblea en forma oculta a mi mandante es ya de por sí causa de muchas sospechas. Era tan sencillo llamarla por teléfono y solicitarle su presencia a una asamblea. Ella hubiera decidido hacerlo, no, pero ni siquiera se hizo de esa manera. Esta asamblea fue celebrada de forma clandestina, oculta y con el único ánimo de despojar de los bienes inmuebles y los derechos accionarios que mi mandante tiene sobre las acciones del Grupo Capuano. Es importante, señores magistrados, establecer cuál fue la postura de la autoridad impugnada, que en este caso es el Registro General Mercantil de la República, específicamente porque la sentencia impugnada se refiere a las facultades legales que el registrador tiene, en este caso desde calificar bajo la perspectiva del derecho registral si el documento en cuestión tenía los requisitos mínimos para ser inscrito como una representación legal. Sin embargo, quisiera, con la venia, señora presidenta, referirme a la postura del registro mercantil que, a pesar de considerar que la inscripción es válida porque fue cumplida bajo los requisitos legales, también manifiesta su venia o también su solicitud de que el amparo sea otorgado, porque se evidencian ilicitudes en el nombramiento. Dice el registro mercantil en su informe circunstancial: igualmente manifestamos que conocemos y respetamos la abundante y reiterada doctrina legal constitucional que en esta materia han sentado los tribunales de justicia y la Honorable Corte de Constitucionalidad y que desde luego la acatamos en su contenido legal, agregando que efectivamente en este asunto se está ante el caso de documentos probablemente falsos y con una autenticidad aparente, lo que los haría nulos de pleno derecho. 8. La institución que represento, con el análisis objetivo y concreto de esta acción de amparo, puede establecer prima facie que en todo este asunto de los documentos y negocios jurídicos que dieron origen a la inscripción registral cuestionada, se dan irregularidades y probablemente sí se ha producido y cometido la falsedad en el otorgamiento de documentos y por consiguiente puede acusarse nulidad de inscripción y por ende en el momento procesal de la sentencia
obtener las declaraciones pertinentes que resguarden la legalidad y retornen los asuntos, negocios y actos hoy sometidos a la justicia constitucional a la situación y estados jurídicos precisos al otorgamiento y solicitud de inscripción y ordenar en su momento la cancelación de esa inscripción registral. Disculpen. Por ello también mi representado, el registro mercantil, no tiene objeción alguna en el otorgamiento del amparo provisional a la postulante de la acción y que se suspenda la inscripción registral de la señora Susana Ángel Capuano Krause como gerente general y representante legal de Inmobiliaria Quepato Sociedad Anónima. Identifica el registro correspondiente. Es importante para esta representación, señores magistrados, que al momento de dictar la sentencia respectiva tomen en cuenta las consideraciones del registro mercantil, ya que es la autoridad máxima en este sentido, y estas consideraciones se hacen no solo sobre la legislación que regula sus ordenanzas, sino también sobre abundante jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Las sentencias recurridas, señores magistrados, en resumen, se refiere a que la acción de amparo es denegada porque no se consideró que esta sea la vía correcta, ya que no se impugnó conforme lo establece el Código de Comercio, específicamente en su artículo 157, es decir, bajo la vía ordinaria, pero que hay que establecer circunstancias muy precisas. Primero, que la teoría básica de las impugnaciones nos dice que para poder impugnar una resolución o un acuerdo, esta debe ser legítimamente válida, aunque suene redundante, pero esto es importante. Es decir, debe haber sido emitida con todos los requisitos de la ley. Si en este caso estuviéramos hablando de una asamblea ordinaria, donde mi mandante hubiese sido convocada y ella no asistiera porque no pudo o porque no quiso, sería otro asunto, por supuesto que la vía hubiese sido la vía ordinaria. Pero estamos hablando de una asamblea totalitaria donde jamás fue convocada, donde jamás participó, por lo tanto, una asamblea totalitaria que no existe a la vida jurídica, de acuerdo a lo que establece el mismo registro mercantil. Si esa asamblea no existe, tampoco existen las consecuencias materiales de esa asamblea y por lo tanto no puede ser impugnada por la vía ordinaria, porque sería darle guisos de legalidad a un acuerdo de asamblea que no la tiene, porque no existe. Por lo tanto, no puede ser impugnada por la vía ordinaria, insisto, porque sería dotar de legalidad algo que no lo es. Es así que la única vía que nos corresponde es la vía de amparo. Y así lo ha establecido esta honorable Corte en innumerables sentencias. Yo quisiera referirme, con la venia de la señora Presidenta, de forma muy precisa, a la parte considerativa de la sentencia 3621-2007, que dice, en un caso igual a este, resulta evidente que la Asamblea General Ordinaria y Totalitaria de Accionistas de la entidad X nunca se celebró y que, consecuentemente, el nombramiento es también inexistente, concluyéndose que carecía de facultades para ejercer la representación legal de la entidad de mérito y, con ello, para celebrar contratos y rescindir estos. Ante ello, la cancelación en definitiva de la respectiva inscripción del nombramiento mencionado ante el Registro Mercantil General de la República resulta acertada. En este sentido, señores magistrados, la misma Corte de Constitucionalidad refrenda con su jurisprudencia la sentencia que hemos solicitado en esta vía. Así que en síntesis, señores magistrados, en base a lo que he expuesto, pues en 15 minutos es muy complicado, es muy difícil retrotraernos la historia de este conflicto, que es además de corporativo un conflicto familiar. Quisiera hacer una petición muy puntual y es que cuando se resuelva esta apelación se declare con lugar el presente recurso y en consecuencia se revoque la sentencia venido en grado otorgada por el Juzgado 12º de Primera Instancia Civil y como consecuencia de eso se ordene cancelar en forma definitiva el nombramiento de gerente general y representante legal de la entidad ICAP Sociedad Anónima de la señora Susana Ángel Capuano Krause y se restablezca la situación jurídica afectada. Sin embargo, si ese no fuera el criterio de esta honorable Corte, también quisiera hacer una petición alternativa. Y es que de acuerdo a la misma jurisprudencia de esta Corte, si se considerara que el proceso correcto y la vía correcta sea la impugnación por la vía ordinaria, en todo caso y ante la evidencia de actos ilícitos o probablemente ilícitos, se resuelva una suspensión provisional de la inscripción de nombramiento ya referida por un plazo de 2 años, restableciéndose en consecuencia la situación legal anterior, con el único objetivo de que mi mandante pueda en todo caso acudir a la vía judicial correspondiente y que se mantengan de ese caso las inscripciones anteriores a este acto que nos causa agravio,
con el objeto de proteger la posibilidad de mi mandante de asistir o de acudir a la vía que esta Corte considere correcta. Esa petición la hago sobre la base de las sentencias de apelación de amparo 493-2013, 2024-2012 y 2341-2012, que son 3 sentencias en el mismo sentido, iguales y que se refieren a casos prácticamente idénticos al que estoy planteando, y en los cuales la Corte de Constitucionalidad otorgó la protección de amparo en forma provisional por un plazo de 2 años mientras se armaba la vía ordinaria correspondiente. Solamente, señores magistrados, muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado, Manuel Enrique Molina Barrera. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, señores abogados. Quería primero aclarar lo que dijo el colega Pérez Trabanino. Las accionistas no son 2, son 3 accionistas. Una es Zoraida Cataño, otra es Susana Capuano y otra es Graciela Capuano. Si ustedes miran el acta notarial, comparecen en esa acta Susana y Zoraida, que representan el 60% de las acciones pagadas de dicha entidad. En relación a la sentencia dictada por el señor juez 12º, estamos de acuerdo con la misma en virtud de que esa sentencia se dictó en base a la jurisprudencia de los fallos emitidos por esta honorable Corte. Esos fallos están contenidos en los expedientes 2868-2007, 3404-2011, 1384-2012, 4552-2012, 2314-2013 y 1897-2014. En dichas sentencias, esta Corte ha resuelto que el amparo no es la vía para pedir la nulidad de inscripciones registrales. Si nosotros vemos la escritura social, vemos que en la cláusula 11ª, se establece que los accionistas pueden impugnar o pedir la anulación de los acuerdos que se hayan cometido en infracción a lo estipulado por la escritura social o la ley, y para el efecto se establece que debe irse al juicio ordinario, y el juicio y el Código de Comercio dice que se puede impugnar los acuerdos tomados por una asamblea a través de un juicio ordinario, que es lo mismo que dice la escritura social. Y en este juicio ordinario también se pueden otorgar medidas cautelares, como lo establece el artículo 159 del Código de Comercio. Por otra parte, el Código de Comercio, en su artículo 348, establece que en la vía incidental se pueden reclamar la calificación realizada por el registrador mercantil, y también goza de medida preventiva, como lo estipula el artículo 349 de dicho código. Entonces, nosotros vemos que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 19, la interponente debió agotar
los recursos ordinarios judiciales y administrativos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente los asuntos, lo cual no sucedió así. Y es por eso que el señor juez de 12º dicta esa sentencia apegada a derecho. Por otra parte, aquí el colega dice que se hizo a escondidas de su mandante, pero si ustedes miran en el recurso de apelación que se presentó, hay unas publicaciones hechas en el Diario Oficial y en el diario La Hora, donde se convoca a unas asambleas extraordinarias de accionistas. Sin embargo, no se pudieron llevar a cabo porque también la señora interponente, Graciela, promovió acciones de amparo. Entonces se suspendieron dichas asambleas, cuyo motivo principal era quitarle las amplias atribuciones que tiene el gerente general y otros puntos que ahí constan. Por último, señores magistrados, quiero decirles que la señora Graciela Capuano ha interpuesto 3 acciones constitucionales de amparo contra las mismas personas con el mismo fin, en las cuales todas las está conociendo esta Corte de Constitucionalidad. Dentro de los expedientes, bueno, uno es el presente expediente, el 2 es el 4797-2015 a cargo del oficial tercero de Secretaría, y el otro expediente es el 4657-2015 a cargo del oficial séptimo de Secretaría. Y por las razones de identidad o similitud que justifican la unidad de trámite de decisión, se solicita a esta honorable Corte, si de ser posible, que se acumulen dichas acciones de conformidad con lo estipulado por el artículo 182 de la Ley de Amparo y el artículo 6 del Acuerdo de 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, señores magistrados. Puede hacer uso de la palabra Mariela del Rosario Hernández Fuentes, quien actúa con su propio auxilio. Muchas gracias. Muy buen día, honorables magistrados de esta Corte. Muy buen día a los colegas acá presentes y al público que se encuentra acá presente. Esta mañana me encuentro acá en mi calidad de tercero interesado por haber sido la notaria que faccionara el acta notarial de fecha 2 de febrero del año 2015, en la cual se hace constar el nombramiento de la señorita Susana Antie Capuano Kraus como gerente general y representante legal de la entidad inmobiliaria DICAP Sociedad Anónima. Y en ese sentido, honorables miembros de la Corte, es para mí importante establecer e indicar de que mi función notarial en dicha acta, pues la ejercí según lo que establece el Código de Notariado, y para ello me permito y pido el permiso de los honorables magistrados para poder hacer lectura al artículo 1 del Código Notariado, el cual establece y habla claramente del principio de fe pública. En ese sentido, el artículo indica: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. En esa frasecita específica de requerimiento de parte, también nos encontramos con el otro principio de nuestra función notarial, que es el principio de rogación.
el cual también se encuentra estipulado en el artículo 60 del Código de Notariado, el que indica que el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que y circunstancias que le consten. En dicha acta faccionada por mi persona y autorizada por mi persona, pues se hace constar que se tuvo a la vista el acta notarial de fecha 27 de enero del 2015, autorizada por el notario Manuel Enrique Molina Barrera, en la cual se hace constar la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad denominada Inmobiliaria DICAP Sociedad Anónima, razón que se hace constar en el acta autorizada por mi persona y se transcribe el punto exacto en el cual se nombra por unanimidad a la señorita Susana Antié Capuano Kraus como gerente general y representante legal de dicha entidad. No obstante de ello, honorables magistrados, es importante, como ya lo hicieron mis antecesores, indicarles a ustedes de que la interponente a través de su mandatario ha aducido en todos los amparos que se han interpuesto de que dicha Asamblea General Ordinaria Totalitaria, que es la que le da vida al nombramiento de la señora Susana Antié, no pudo haber existido toda vez que no se encontraba su mandante en el país al momento de celebrarse, aduciendo de que para celebrar una asamblea totalitaria deben de estar presentes la totalidad de los socios de dicha entidad. Al respecto, pues yo quiero también indicar que el artículo 134 del Código de Comercio habla claramente de las asambleas ordinarias y los puntos que se llevaron a cabo en dicha Asamblea General Ordinaria Totalitaria son puntos concernientes a una asamblea ordinaria. Eso nos lleva entonces a indicar que el artículo 148 del mismo Código de Comercio establece el quórum y mayoría en asamblea ordinaria, indicando que para que una asamblea ordinaria se considere reunida deberán estar representadas por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos por la mayoría de votos presentes. Como puede observarse del análisis del presente expediente, se puede notar que en esta asamblea se celebró con el 60% de los votos o de las accionistas que tenían derecho a voto para poder celebrarla. Y la asamblea fue aceptada o aprobada en todos sus puntos por la mayoría de las acciones que estaban presentes en ese momento. Eso nos da a nosotros la plena validez jurídica de que dicha asamblea pues llenó con todos los requisitos legales establecidos, no solo por el Código de Comercio, que es nuestra legislación, sino que también por lo que establece la doctrina, en el sentido de indicar de que una asamblea general ordinaria totalitaria no puede tomarse como una cuarta asamblea más y que esta asamblea que se llevó a cabo el día 27 de enero del presente año pues llenó con todos los requisitos legales establecidos. Esto lo aclara muy bien el doctor René Arturo Villegas Lara en su dictamen realizado el 30 de junio del presente año y el cual obran autos, en el cual él claramente establece e indica en su conclusión de que esta asamblea reunió todos los requisitos establecidos y que los socios presentes para poder celebrarla son la mayoría que la propia escritura constitutiva de la entidad inmobiliaria DICAP Sociedad Anónima, así como el artículo 156 del Código de Comercio, establece que se necesitan para poder celebrar una asamblea totalitaria de accionistas, en los cuales en los dos puntos, tanto en la escritura constitutiva, en su punto 8, en la cláusula 8.3, se establece claramente, así como en el artículo 156 del Código de Comercio, que toda asamblea se podrá reunir en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa si concurriese la totalidad de los accionistas que corresponda al asunto que se tratará. Y en este caso, los puntos que se trataron en esa asamblea son puntos de una asamblea ordinaria, lo cual ya argumenté, llenan con los requisitos establecidos de más del 50%
de los accionistas con derecho a voto para poder celebrar dicha asamblea. En ese sentido, honorables magistrados, la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de la entidad inmobiliaria DICAP Sociedad Anónima ha llenado con los requisitos legales establecidos, no solo por nuestra ley vigente, sino también por la doctrina. Y por consecuencia, el nombramiento de la señorita Susana Antía Capuano Kraus ha tenido plena validez y por lo tanto su inscripción en el Registro Mercantil General de la República es totalmente válido. Mi petición final, honorables magistrados, es de que la presente apelación interpuesta por la señora Graciela Rae Capuano, a través de su mandatario, sea declarada sin lugar y consecuentemente se confirme la sentencia dictada por el señor juez del Juzgado 12º de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala y se condene en costas a la interponente. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Lucrecia de María Vázquez Casasola. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta Fiscalía comparte el criterio de la sentencia de amparo impugnada, toda vez que si existen vías judiciales en las que se pueden dar a conocer las reclamaciones o violaciones denunciadas, debe agotarse previamente esta instancia, dada la naturaleza extraordinaria y subsidiaria del amparo. Es así que deviene improcedente una acción de amparo cuando existe el procedimiento judicial correspondiente para reclamar las inconformidades sobre actos realizados por el registro mercantil. El artículo 346 del Código de Comercio establece que la calificación de legalidad de los documentos que hacen los registradores se limita a denegar o aceptar las inscripciones. Sin embargo, queda salvo el derecho de reclamar nulidad sobre los documentos referidos, por lo que esta institución es del criterio que debe de agotarse previamente los procedimientos judiciales ordinarios para que en los mismos las partes puedan aportar las pruebas necesarias con las que funden sus pretensiones y afirmaciones, por lo cual esta Fiscalía solicita que sea declarado sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia venida en grado y en consecuencia sea denegado el amparo promovido, emitiéndose las demás declaraciones que corresponden conforme a la ley únicamente. Se clausura la presente audiencia.